FM 89.1, Radio Universidad. Carlos Rosansky, ex juez, está con nosotros en línea y por ahí nos puede explicar un poquito más. Bien, claro. Sí. Carlos, ¿cómo va? José Fernández, Walter Ferreiro, Jorge Fuentes y Luz Salomón nos saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Es un poco así, ¿no? Él se autoeligió como... se votó a sí mismo. Eso ya se había puesto en algún momento como en la palestra, como algo que no correspondía, pero ahora se vuelve para atrás porque la Corte Suprema, que preside él, dice, basta, se acabó el plazo, recompongamos esto. ¿Cómo se explica todo esto? No, bueno, esto se comenzó a ejecutar en diciembre. En el año pasado, en diciembre, ellos sacan un fallo, la Corte, que declara inconstitucional la ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura y le dan un plazo al Congreso de 120 días para sacar una ley. Si no sacan esa ley, lo cual ya es absurdo en sí mismo, se imaginan que la Corte Suprema no tiene facultad para obligarlo al Congreso a sacar una ley. Eso es de sentido común, además. Y si no lo logran en 120 días, que es lo que pasó finalmente, venció el sábado, domingo, entonces asumiría el presidente de la Corte, se modifica el número de miembros del Consejo y se vuelve a una ley que fue derogada hace 16 años. Esto es completamente imposible para nuestro derecho, es ilegal. Una ley que es derogada por el Congreso no puede ser revivida por un fallo judicial. ¿Está claro? Esto es importante que quede claro, porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, una vez derogadas, solo pueden volver a tener efecto si se dicta una nueva ley, pero por el mismo Congreso. No es que pueda la Corte o juez alguno legislar. Está prohibido por la Constitución y es un delito grave. Esta es la realidad de lo que está pasando hoy. Y el presidente de la Corte asume una cantidad de poder inusitado dentro del Poder Judicial en un verdadero golpe institucional. No cabe ninguna duda de esto. Carlos, esta ley que la Corte Suprema declara inconstitucional fue votada en el año 2006, ¿puede ser? Claro, en el 2006 es donde se modifica la ley anterior, pero a su vez se declara inconstitucional la ley. Es decir, 16 años después se declara inconstitucional una ley que además ya había sido declarada al revés, constitucional por esta Corte. Es decir, estamos en un momento en el cual, a mi entender por lo menos, la ley, la norma, deja de tener importancia. Claro. Es decir, las decisiones de estas personas, que tampoco son casuales, porque convengamos que esto no es que un loquito se levanta a la mañana y dice yo me adueño del Poder Judicial, ¿no? Partamos de esa base, pues si no nos vamos a estar equivocando. Esto tiene que ver con intereses mucho más grandes que superan incluso a los jueces de la Corte. Bueno, pero sí. También en lo que está bañado de rareza, ¿no? Lo digo, es que una oposición que siempre se ha dicho ser republicana, ¿no? Hay que defender y todo lo demás, no dijo absolutamente nada. No solo no dijo nada, sino que estoy leyendo, Alicia Carrió habló hace un ratito, supuestamente la garante de todo este tipo de cosas, diciendo que si hay alguien que está en estado de golpe institucional, es el Instituto Patria o su presidenta, dijo. Como echándole la culpa a Cristina porque no forman parte de o no acompañan esta resolución. ¿Qué cree usted? Bueno, pero también hay que tener en cuenta que esta mujer, Lisa Carrió, forma parte de toda esta banda. Estamos hablando de una banda, estamos hablando de una organización. Es decir, es una organización criminal que en el año 2015, incluso con maniobras fraudulentas, contratando a la empresa Cambridge Analytica para direccionar la opinión pública y desprestigiar a los oponentes, consiguen el poder, gobiernan 4 años, saquean el país y luego, continuando con esta cuota gigantesca de poder, lo que hacen es garantizar la impunidad de la gente que saqueó el país. Y esta señora forma parte de este esquema, ¿se entiende? Parte importante de este armado es Pepín Rodríguez Simón también, ¿no? Sí, sin ninguna duda, él forma parte de la banda, insisto, es una organización criminal muy importante, muy peligrosa para el Estado de Derecho, pero que lamentablemente no encontró freno de parte del propio Estado actual, del gobierno actual. Este gobierno no logró instrumentar remedios ni respuestas adecuadas a ese tipo de agresiones, y las consecuencias
las vamos a ir pagando todos, ¿no? Ujú. Se habló tantas veces de la reforma judicial que siempre terminó cajoneada, nunca con los votos suficientes en el Senado y en diputados, y lo mismo pasó ni siquiera con el Procurador General, que no lo pudo nombrar el gobierno tampoco. No, bueno, que permanezca Casal es una prueba de la impotencia o la falta de voluntad para esa reforma. En segundo lugar, la ley que se había mandado como proyecto no era de reforma judicial, era simplemente modificar algunos aspectos de la justicia federal, nada más. No pensemos que eso era tampoco... Yo lo apoyé públicamente en ese momento, incluso en el Senado, que hubo una audiencia para eso y yo lo apoyé, pero aclarando de que eso no era una reforma. Se agregaban algunos tribunales. Acá estamos hablando de un sector dentro del Poder Judicial que es corrupto y que es un sector de enorme poder. Ahora ya sabemos que lo encabeza la Corte Suprema, pero también hay jueces dentro de la Casación Federal, hay jueces en la Casación Nacional, hay jueces en los juzgados federales, en las fiscalías federales, en la Procuración General de la Nación. Es muy larga la lista, lamentablemente. Pero esa gente que forma ese sector corrupto tiene el 99% del poder dentro de nuestra justicia. Digamos que la idea de tener un consejo de la magistratura, que viene en la época del Pacto de Olivos y demás, era que tengan que negociar sí o sí todas las partes para poner un juez probo, y no que cada uno pueda imponer un juez, porque el consejo de la magistratura lo que hace es justamente designar eso. Ahora, nunca, cuando le dan la oportunidad de reformar, porque ¿qué dice la Corte? Júntense, reformen, denme una nueva y nosotros lo aprobamos o no. Bueno, nunca se pudieron poner de acuerdo. Imagínate ponerse de acuerdo en un juez, ¿no? Donde cada uno se está... No, eso es imposible. No, es imposible, pero además por una cuestión que me parece central. Las leyes, incluida por supuesto la Constitución, presupone un estado de cosas, un estado social, de conversaciones y de forma de actuar, que en la práctica no es así, porque en la práctica son intereses contrapuestos brutales. Imagínense ustedes sentarse a conversar algo con Mario Negri, para dar un ejemplo, o Fernando Iglesias. Es decir, el sistema presupone un tipo de actitud, de honestidad y de formación que muchos de los integrantes no tienen. Y ahí empieza a caerse toda la estantería. Yo no sé si soy claro. Al estar previsto una condición tan importante como es la idoneidad, la honestidad, la bondad, etcétera, y todo eso no existe en un sector de la población, estamos hablando de sectores que tienen diputados, tienen senadores, tienen jueces en la Corte Suprema. Entonces, de hecho, el presidente, ¿no? Sin ir más lejos, el presidente de la Corte Suprema. Pero por supuesto, entonces eso significa un desafío enorme, que hasta ahora lo va ganando ese desafío claramente la derecha, porque esto es una maniobra de la derecha, pero además es explícita. Yo no sé si ustedes recuerdan o saben que esto que sucedió con el fallo de la Corte y lo que está pasando, esta tragedia que estamos viviendo, la origina una asociación que se llama Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es colegio público, se llama así esta asociación, es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la extrema derecha jurídica de nuestro país, que ha apoyado golpes de Estado y que son quienes nutren de defensores a los genocidas que están siendo juzgados en las causas por lesa humanidad. Entonces, el sector ideológico que impulsa esto es muy claro, y el sector que le hace lugar también es muy claro, que es nuestra Corte Suprema. Claro. ¿Hay posibilidades de que esto mejore, de que esto se produzca algún tipo de cambio, o ves que todo va en camino a empeorar? No, desde lo teórico va en camino a empeorar, porque, insisto, el gobierno no solo no está acertando, no tiene la intención en este momento. Ayer el presidente habló y no dijo una palabra de este tema. Claro, pero fíjate que paralelamente tienen dentro del propio gobierno un hombre como Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, que es un hombre que tiene claridad en todo sentido. O sea, tiene claridad jurídica, porque es un gran abogado, pero además tiene claridad ideológica. Y sin embargo, digamos, la claridad que él puede tener, anoche él decía en televisión precisamente, de que esto es para juicio político. Sí. Y lo sabemos todos, y lo dice Zaffaroni y Graciana Peñafort, o sea, toda la gente que opina sobre esto y sabe que esto es para juicio político. Bueno, ¿y qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no pide ese juicio político?
Recuerdo una vez más que Néstor Kirchner lo hizo y no estuvo especulando con cuántos porotitos tenía en el Congreso, ¿se entiende? Sí, supongo que también ahí entra a jugar el poder político que se tiene hoy, que se puede perder mañana, y yo no quiero pensar no quiero volver a los Stornelli, y no quiero pensar lo que puede llegar a pasar con el poder político también del mismo lado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no hay que subestimar a la derecha, además de tener fortunas incalculables para financiar todas estas operaciones, tienen a su favor la debilidad de quien les permite hacer estas cosas. Si vos podés quemar barbijos, si vos podés poner bolsas mortuorias en la puerta de la Casa de Gobierno, ponés carteles demonizando a Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, 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 tantos actos de violencia, no hablemos los discursos de odio, no hablemos los discursos de odio cotidianos, y los medios de comunicación fogoneando con discursos de odio, eso construye subjetividad, claro. Y esa subjetividad hace que vos termines votando, no sé, a Milei, qué sé yo, a cualquiera, votás a cualquier idiota. Entonces, eso también es algo que se está descuidando, a mi entender, desde el propio gobierno. Ayer escuchaba a un periodista en un medio hegemónico de comunicación que decía que este tema al presidente de la Nación, Alberto Fernández, no le interesa porque no tiene causas judiciales, que a la que le interesa es a Cristina. No, claro, yo creo que hay una diferencia entre ellos dos en este aspecto, pero no por tener causas judiciales, sino por la visión del mundo. De todas maneras, también debería, si es por eso, debería interesarle a Macri mucho, por ejemplo, ¿no? Este tema. Bueno, no, Macri tiene, a Macri no le puede interesar porque tiene la tranquilidad que tienen todos los que están blindados. La tranquilidad de Macri es absoluta y tiene razón. Y tiene razón, un tipo que cometió la cantidad de delitos que él cometió y anda por el mundo jugando al bridge, tiene razón en sentirse impune y blindado. No es fantasía de Macri. ¿Cómo va a sentarse él a preocupar? ¿Cómo se va a preocupar por lo que nosotros estamos conversando? No, claro. Él está más preocupado porque salga bien la foto con Trump. Con Trump, claro. Otra cosa. ¿Es casual que algunos ex jefes de gabinete, algunos ministros tengan causas y otros que formaron parte del mismo gobierno, no? ¿Causas judiciales? Sí. No, eso depende de distintas variantes. No, es azaroso porque ahí no hay un plan. Lo que pasa es que, por supuesto, el nivel de responsabilidad no es similar, aunque son todos delincuentes. Estoy hablando, quienes han saqueado el país son delincuentes, claramente. No solo son delincuentes, integran una organización criminal, sino que primero que lo más importante para ellos es la impunidad de la gente que está más arriba. Sí. Está claro, ellos no se van a estar preocupando por un pinche. Esta es la realidad. Y a partir de ahí, ellos teniendo la tranquilidad, y ojo que con lo de ayer se consolida esa tranquilidad, ya la tenían. Claro. Pero con la suma de poder que agregó la Corte Suprema en el día de ayer, ya la impunidad de esta gente es absoluta. Y la Corte, bueno, que sigue funcionando con 4 representantes, eso también se venció el plazo de reemplazar a Elena Hayton de Nolasco y tampoco la pudieron nombrar. Bueno, pero esto está relacionado con la anomia, es decir, nosotros estamos en un momento del país en el cual la norma, la ley no tiene importancia, realmente no tiene importancia. Entonces, cuando el presidente de la Corte se erige presidente del Consejo de la Magistratura, te ponen en vigencia una ley que fue derogada, una cosa escandalosa y brutal, y no pasa absolutamente nada, porque están desarticulados los mecanismos de control, evidentemente ellos tienen razón en estar tranquilos y nosotros tenemos razón en estar preocupados. Carlos, gracias por atendernos, un abrazo grande. No, al contrario, abrazo para ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.